La Copa Libertadores de América, denominada oficialmente Copa Conmebol Libertadores, y llamada simplemente Copa Libertadores, es un torneo anual internacional oficial de fútbol organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, creado en 1960 bajo la denominación de Copa de Campeones de América o Copa Campeones de América. En 1965 el torneo adoptó el nombre, Libertadores, en honor a los líderes de las guerras de independencia hispanoamericanas y brasileña de América del Sur. Es uno de los más prestigiosos torneos en el mundo y la más prestigiosa competición a nivel de clubes de fútbol en Sudamérica. El torneo ha tenido diferentes formatos desde su creación. Al inicio, solo participaban los campeones de las ligas. En 1966, comenzaron a participar los subcampeones. En 1998, los equipos de México fueron invitados a competir y participaron de forma regular hasta el 2016, en el 2017 se retiraron del torneo por no lograr ajustarse al nuevo calendario aprobado para los años siguientes. En el año 2000 el torneo se expandió de 20 a 32 equipos. Al menos 4 clubes por país compiten en el torneo, mientras que Argentina y Brasil tienen la mayor cantidad de clubes participantes. Tradicionalmente, se ha utilizado siempre una fase de grupos, pero el número de equipos por grupo ha variado en numerosas ocasiones. En la actualidad, desde la edición 2017, participan 47 clubes y se disputa anualmente desde enero hasta noviembre. Desde 1989 el ganador de esta competición disputa la Recopa Sudamericana y, desde 2005, la Copa Mundial de Clubes, competición, esta última, que reemplazó a la Copa Intercontinental, la cual se jugó de 1960 a 2004 entre el ganador del torneo y el campeón de Europa. También, clasifica a la segunda fase de la siguiente Copa Libertadores. Asimismo, entre 1969 y 1998 el campeón disputaba la Copa Interamericana con el vencedor de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Y también desde 1993 hasta 1996, el campeón jugó la Copa de Oro con el ganador de la Supercopa Sudamericana, el campeón de la Copa Conmebol, y el campeón de la Copa Máster de Supercopa. Entre 1998 y 2016, los clubes de México participaron de la competición continental con notables actuaciones, entre ellas, 3 finales disputadas, aunque no pudieron ganarla en ninguna. El club con más títulos es Independiente, de Argentina, con 7 conquistas. El actual campeón del certamen es el equipo brasileño Palmeiras, que logró su tercer título, segundo de forma consecutiva. Historia. Antecedentes. Los choques por la Copa Aldao entre los clubes campeones de Argentina y Uruguay, encendieron la idea de organizar una competencia continental en los años 1930. Años después, en 1948, se desarrolló en Chile el Campeonato Sudamericano de Campeones, una novedosa competición internacional sudamericana de clubes, que reunía a los campeones de las ligas sudamericanas. El certamen, que contó con el apoyo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el chileno Luis Valenzuela, surgió como iniciativa de Robinson Álvarez, el presidente de Colo-Colo. Reunió a 7 equipos campeones y sus 21 partidos se disputaron en el Estadio Nacional con el sistema de todos contra todos. Fue ganado de forma invicta por el brasileño Vasco da Gama con su generación conocida como el Expreso de la Victoria, que se convirtió en el primer club campeón de América del Sur de facto. Otra formación destacada presente fue la máquina del argentino River Plate. En 1990, Conmebol publicó un libro con la historia de la Copa Libertadores en que afirmaba que el torneo de 1948 fue el antecedente de dicha competencia. Por consecuencia, en 1996, los líderes de Vasco da Gama le pidieron al Comité Ejecutivo de Conmebol que reconociera la competencia y aceptara a Vasco da Gama como participante en la Supercopa Sudamericana de 1997, competencia de la Conmebol en que participaban solamente los campeones de la Copa Libertadores. El torneo de 1948,
aunque no se haya convertido en una competencia oficial de la CONMEBOL, tuvo entonces su significado y relevancia reconocidos por CONMEBOL, conforme el Comité Ejecutivo de CONMEBOL en su reunión de abril de 1996, el tradicional Club Vasco da Gama, de Río de Janeiro, por conducto de la Confederación Brasileña de Fútbol, solicitó participar anualmente en la Supercopa João Havelange. El pedido se basó en que esta entidad se había adjudicado, en 1948, el primer torneo sudamericano de clubes campeones, celebrado en Santiago, Chile. El comité ejecutivo, tras analizar la petición, resolvió aceptarla en reconocimiento al logro deportivo y a su verdad histórica. En consecuencia, Vasco da Gama intervendrá en la Supercopa desde 1997, con lo que ya sumarán 18 equipos. La repercusión del Campeonato Sudamericano de Campeones fue incuestionable. Inspiró la fundación de la Copa de Clubes Campeones Europeos en 1955, actual Liga de Campeones de la UEFA. Años después, en 1959, fueron sentadas las bases de la competencia, que fue fundada en 1960 y lleva su nombre en homenaje a los héroes de la historia sudamericana, Simón Bolívar, José de San Martín, Pedro I, José Bonifacio, Bernardo O'Higgins, José Artigas, entre otros. 1960 a 1969, inicios de la Copa. Originalmente, la Copa Libertadores se denominaba Copa Campeones de América, debido a que solo se clasificaban los campeones de cada país. La primera edición se disputó en 1960, torneo en el cual participaron solamente 7 equipos porque los campeones de Venezuela, Perú y Ecuador no asistieron a la competencia. Los equipos participantes fueron, Bahía, Jorge Wilstermann, Millonarios, Olimpia, Peñarol, San Lorenzo y Universidad de Chile. El primer partido en la historia del certamen se disputó el 19 de abril de 1960 y fue protagonizado por Peñarol, de Uruguay, y Jorge Wilstermann, de Bolivia. Finalizó con un abultado 7-1 en favor del equipo uruguayo. El campeón de esa edición fue el propio Peñarol, que superó en la final al Olimpia, de Paraguay. La segunda edición, disputada en 1961, contó con la participación de 9 países. El título fue por segunda ocasión para Peñarol, quien venció en la final a Palmeiras, por lo que nuevamente participó en la Copa Intercontinental, contra el Benfica portugués, campeón de la Liga de Campeones de la UEFA 1960-61, y logró ser el primer equipo de Sudamérica en conquistarla. La edición de 1962 contó con la participación de 10 equipos de 9 naciones. Ese año, el Santos de Pelé se coronó campeón venciendo en la final al Peñarol de Spencer. El Ballet Blanco, que por esa época deslumbraba en las canchas del mundo, conquistó también la Copa Intercontinental contra el SL Benfica portugués, campeón de la Liga de Campeones de la UEFA 1961-62, así, sumados sus logros internacionales a los locales Campeonato Brasileño de Serie A, Campeonato Paulista y Torneo Río-São Paulo, lo convierten en el primer club en conquistar todos los títulos posibles en una temporada en los niveles local, regional e internacional. Un año después, O'Reilly y su compadre Coutinho volvieron a regalar su magia en forma de gambetas y goles, como los 2 de la final que dieron vuelta al resultado en la Bombonera, para doblegar a Boca Juniors por 2-1 y quedarse otra vez con el trofeo. En 1964, edición en la que se dio el debut de Venezuela en este torneo, Independiente de Argentina se consagró campeón, dejando en el camino al poderoso Santos y a Nacional de Montevideo. El año siguiente Independiente se coronó por segunda vez campeón, venciendo en la final a Peñarol. Colombia no participó en esta edición. En 1965 el campeonato comenzó a denominarse Copa Libertadores de América, dado que ya no solo se clasificaban los campeones sino también los subcampeones de cada país, idea sugerida por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Más tarde se ampliaría y empezarían a participar otros equipos. La séptima edición contó con la participación de 16 equipos provenientes de los 10 países integrantes de la CONMEBOL.
La final fue disputada por Peñarol de Uruguay y River Plate de Argentina. Tras ganar cada uno en su estadio se jugó un partido de desempate en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Luego de ir perdiendo por 2-0 en el primer tiempo, los uruguayos lograron una gran reacción en el complemento y empataron el partido forzando la prórroga. Ya en tiempo suplementario vencieron por 4-2 a los argentinos ganando la Copa por tercera vez en su historia. En la edición del año 1967, Racing Club se coronaría campeón de la Copa más extensa de toda la historia al derrotar a Nacional en una reñida final. El siguiente campeón fue Estudiantes de La Plata, un equipo con un estilo propio que priorizaba la preparación atlética y el alcanzar los resultados a toda costa. El conjunto de Laboratorio, comandado por el gran técnico Osvaldo Zubeldía y en el que descollaban Carlos Vilardo, Óscar Malvernat y Juan Ramón Verón, superó a todos y venció en las finales de 1968 a Palmeiras. El elenco Pincharrata volvió a salir campeón en 1969 y un año después alcanzó el tricampeonato, hazaña conseguida ante Peñarol, justamente el primero en lograr 3 títulos, pero en 2 periodos diferentes. 1970 a 1979. Luego de conquistar el tricampeonato en 1970, Estudiantes de La Plata disputa la final de 1971 ante el Nacional de Uruguay, ganando por primera vez el equipo uruguayo. Con 2 títulos en la vitrina, Independiente creó una mística ganadora que se extendió con Francisco Sá, Ricardo Pavoni, José Omar Pastoriza, Miguel Ángel Santoro, Ricardo Bocchini y Daniel Bertoni, pilares de los títulos de 1972, 1973, 1974 y 1975. Así, alcanzaba 4 copas más, convirtiéndose en el único que ganó 4 copas consecutivas. Tras resultar campeón en la edición de 1973, se convirtió en el máximo ganador de la competición, destronando a Estudiantes y a Peñarol, récord que hoy en día sigue vigente desde hace más de 40 años. Esta gran racha del equipo argentino finaliza en 1976, cuando el Cruzeiro de Brasil conquista su primer título al ganar el primer partido 4-1 ante River Plate de Argentina en Belo Horizonte, perder el segundo 2-1 en Buenos Aires y ganar el partido revancha por 3-2, en Santiago. Boca Juniors se consagró bicampeón de América en 1977 y 1978. El tricampeonato le fue arrebatado en 1979 por el Olimpia, quien ganó el encuentro en Asunción por 2-0, para luego empatar en Buenos Aires y consagrarse campeón por primera vez en su historia, logrando convertirse luego en uno de los pocos clubes en el mundo en haber conquistado todos los campeonatos posibles en un año, en todos los niveles existentes, y obteniendo el primer título para un país diferente a Argentina, Brasil o Uruguay que hasta el momento habían predominado en la Copa. 1980 a 1989. En 1980, Nacional obtuvo su segunda Copa luego de 9 años, tras vencer al Internacional. La primera final de la Copa Libertadores de América de 1980 se disputó en la ciudad de Porto Alegre el 30 de julio de 1980, finalizando en empate en 0. El equipo de Nacional llegó a la capital del estado de Río Grande do Sul, acompañado por cerca de 30.000 fanáticos, que sacudieron las tribunas del estadio Beira Río. Este acontecimiento de tales dimensiones, se le conoce popularmente como la toma de Porto Alegre. Por otra parte, el partido de vuelta fue victoria para el equipo oriental por la mínima diferencia, con gol de Waldemar Victorino. La edición del año 1981 de la Copa Libertadores fue obtenida por primera vez por el Flamengo, capitaneado por Zico e integrado por Junior y Adilio entre otros. Fue una final muy complicada donde el triunfo de los brasileños fue el fruto del gran trabajo de un grupo que contrapuso buen fútbol a un juego excesivamente agresivo de Cobreloa de Chile, equipo revelación que logró 2 subcampeonatos consecutivos, en 1981 y 1982, siendo ambas sus primeras participaciones, y con solo 4 años de existencia. En 1982, Peñarol logró ganar el máximo torneo de América,
de forma agónica habiendo triunfado sobre el ya mencionado Cobreloa con un gol sobre el final de Fernando Morena, en la revancha de Santiago de Chile, tras empatar en Montevideo. Para la edición de 1983 se organizaron 5 grupos de 4 equipos cada uno. Gremio ganó por primera vez la Copa Libertadores, venciendo al equipo del Peñarol. El partido de ida terminaría en empate a 1, el mismo fue disputado en la ciudad de Montevideo, 70.000 espectadores fueron los que asistieron a este encuentro. El partido de vuelta fue victoria para el equipo de Río Grande del Sur por 2-1 en el Estadio Olímpico Monumental, los goles fueron de Cayo, Morena y César. Asistieron al mismo 80.000 espectadores. En 1984, Independiente obtendría su 7ª copa, el rojo lograría una marca que hasta hoy continúa intacta. Venciendo en una increíble final por 0-1 de visitante en Porto Alegre ante Gremio, con un equipo en el que resaltan Jorge Burruchaga y Ricardo Bocchini. Mientras que en la Copa Libertadores 1985, un sorprendente Argentinos Juniors debutaba en la misma y acabaría imponiéndose sobre América de Cali, en la ciudad de Asunción. El resultado fue 5-4, en tanda de penales. En 1986, River Plate se consagraría, por primera vez, campeón del torneo al vencer en la final al América de Cali, venciendo por la mínima diferencia tanto en el juego de ida en Cali como en la vuelta en Buenos Aires. En 1987 repetiría Peñarol como campeón, venciendo en el partido desempate de la final al América de Cali en Santiago de Chile, con gol de Diego Aguirre en el último minuto del alargue, cuando el empate daba como campeón al equipo colombiano por diferencia de goles. El equipo aurinegro logró así su 5ª Copa Libertadores. En 1988, Nacional, lograría su 3er título venciendo al equipo rosarino de Newell's Old Boys. El partido de ida fue con victoria, por 1-0, del equipo argentino por sobre el Oriental. El mismo fue disputado en la ciudad de Rosario ante 45.000 espectadores. En el partido de vuelta el equipo uruguayo revirtió la serie con un contundente 3-0, en un estadio centenario con 75.000 espectadores. Posteriormente, en 1989, Atlético Nacional de Colombia venció en una emotiva final a Olimpia, consiguiendo la primera Copa Libertadores para Colombia. Cabe destacar que al año siguiente ambos equipos volvieron a encontrarse, aunque esta vez Olimpia tomó revancha y derrotó al Atlético Nacional en una dramática semifinal, definida por penales en el Estadio Defensores del Chaco. 1990 a 1999. La edición de 1990, nuevamente conducido por el entrenador uruguayo Luis Cubilla, como en 1979, Olimpia llegó a la cima de América. Contó con un excelente plantel, en el que sobresalió nítidamente la figura de Raúl Vicente Amarilla, centrodelantero elegante, goleador y de extraordinario juego aéreo. Dentro de un equipo compacto, puede decirse que él condujo a Olimpia hacia el título. En la final, el conjunto guaraní debió enfrentar a un inesperado y fortísimo rival, Barcelona de Ecuador. En el último encuentro, disputado en su estadio de Guayaquil, Barcelona cumplió una actuación excepcional, pero ni aún así pudo quebrar la resistencia granítica de Olimpia. El año 1991, Colo-Colo dejó la Copa por primera vez en tierras chilenas. Conducidos por el técnico croata Mirko Hodzic, contaba entre sus estrellas con Marcelo Barticciotto, Jaime Pizarro, Gabriel Mendoza, Patricio Yáñez, Miguel Ramírez, Lizardo Garrido, Javier Maargas y Daniel Morón, quienes basaron su campaña en el poderío como local, al ganar los 7 partidos que disputaron, derrotando por ejemplo en semifinal al Boca Juniors de Batistuta, Navarro Montoya, Soñora y La Torre por 3-1 y en el último encuentro al Olimpia paraguayo por 3-0. Al año siguiente, Sao Paulo, el viejo club de Leonidas y Cicino, entre otros grandes, tuvo por fin su reconocimiento internacional de la mano de un entrenador monumental como Tele Santana. El veterano técnico recurrió a los jóvenes y les inculcó su estilo de fútbol alegre, veloz y contundente. El resultado de 3 años fue excelente,
Ganó 2 Copas Libertadores y fue finalista en otra. En 1992 doblegó a Newell's Old Boys de Argentina, en 1993 derrotó a Universidad Católica de Chile, y un año después fue subcampeón. Sus principales figuras fueron Müller, Ray, Cafú y Palina. En 1994, Vélez Sarsfield correspondió en logros deportivos lo que había conseguido como institución, considerada una de las más importantes de Argentina. Y fue un futbolista del club, Carlos Bianchi, el encargado de conducir a un plantel que peleó de igual a igual en cualquier terreno. El 31 de agosto se consagra campeón de América frente al São Paulo de Tele Santana, vigente bicampeón de América y el mundo, en la definición por penales en Brasil, tras vencerlo primero 1-0 en el estadio José Amalfitani y perder por el mismo marcador en el Morumbi. Previamente, en la zona de grupos, finaliza primero delante de Boca Juniors, Palmeiras y Cruzeiro de Brasil. Luego supera en los duelos a Defensor Sporting de Uruguay, Minerven de Venezuela y Junior de Barranquilla, antes de llegar a la instancia final con la escuadra paulista. Con un equipo compacto en sus 3 líneas y con los goles de la formidable dupla atacante que integraron los jóvenes Jardel y Paulo Nunes, Gremio de Porto Alegre volvió a conquistar la preciada Copa Libertadores en 1995. Jardel, precisamente, fue el máximo artillero de esta edición, con la elevada marca de 12 goles. El equipo dirigido por Luis Felipe Scolari tuvo algunos pilares fundamentales como el zaguero y capitán Adilson, el hábil volante Arilson y los mencionados delanteros. Hacía 28 años que en la Copa no se marcaban tantos goles como en esta ocasión. Gremio superó en la instancia final al Atlético Nacional, finalista por segunda vez. En la edición de 1996 descollaron figuras emergentes como el argentino Hernán Crespo, los chilenos Marcelo Salas, Esteban Valencia, el uruguayo, Sebastián Abreu y otros consagrados como el brasileño Edmundo, el uruguayo Enzo Francescoli y el argentino Leonardo Rodríguez. El título lo obtuvo River Plate ante el América de Cali de Colombia, su mismo rival en la obtención de su primer título 10 años antes. En la Copa de 1997, se enfrentaron Cruzeiro de Brasil y el equipo peruano Sporting Cristal, tricampeón del fútbol de su país, bajo la dirección del uruguayo Sergio Markarian. Ambos equipos habían sido rivales en la fase de grupos. La eliminatoria entre ellos se definió en el partido de vuelta de la final por el cuadro brasileño, al ganar 1-0 a poco menos de 5 minutos, de terminar el encuentro con un gol de Eli Belton, ante una concurrencia récord. Para una final de Copa 102.000 espectadores asistieron al Estadio Mineirao. En los años posteriores, Vasco da Gama junto a Palmeiras entran en la galería de los campeones. Desde 1998, se le agregó el nombre del auspiciador oficial, por lo que fue conocida como Copa Toyota Libertadores, durante 9 años hasta 2007, y durante el patrocinio comercial de Toyota, al campeón también se le entregaba un platillo. En ese sentido, todos los equipos que han avanzado a la segunda etapa del torneo recibieron $25.000 por su participación. Ese mismo año, incursionaron equipos de México, pese a que este país está afiliado a la CONCACAF. Inicialmente participaron gracias a los cupos obtenidos a través de la Copa Prelibertadores, que enfrentaba a los clubes mexicanos y venezolanos. Dicho sistema permaneció hasta el 2004, cuando Venezuela y México obtienen 2 cupos directos cada uno al ampliarse el torneo a 36 equipos. El campeón fue Vasco da Gama, enfrentando al Barcelona de Ecuador, ganando en Guayaquil 2-1 y en Brasil 2-0. Al año siguiente, se consagra como campeón de América el Palmeiras, quien derrota en una dramática definición por penales, al Deportivo Cali de Colombia por 4-3, en un partido de leyenda en Sao Paulo. El título del Verdão constituye el 6º de un conjunto brasileño, en la década 2000 a 2009. Luego de 22 años, Boca Juniors alzó nuevamente la Copa Libertadores en el año 2000. En la edición 2001, los Xeneices defendieron el título, con Juan Román Riquelme como figura,
y por segunda vez en su historia, Boca se consagró bicampeón del torneo derrotando en la final en tanda de penales al Cruz Azul mexicano. Al año siguiente, en el 2002, Olimpia de Paraguay regresa a la gloria de la mano de Nery Pumpido para obtener su tercera Copa Libertadores de América tras derrotar a un histórico Sao Cataano en los tiros de punto penal. En el año 2003, Boca Juniors se alzaba nuevamente con el título junto a su figura Carlos Tevez. En el 2004, el Once Caldas de Colombia dio la gran sorpresa, al derrotar por los lanzamientos penales al campeón defensor Boca Juniors. En el bienio 2005 a 2006, se jugaron finales brasileñas, en el que Sao Paulo se consagró tricampeón ante el Atlético Paranaense, pero al año siguiente, perdió contra el Internacional de Porto Alegre. En 2007 y nuevamente con la figura de Juan Román Riquelme, Boca Juniors consiguió su sexta corona continental, goleando en la final más desigual de la historia a Gremio. En 2008 nuevamente cambia de denominación, al ser patrocinado por el Grupo Santander de España, siendo ahora identificada como Copa Santander Libertadores, durante 4 años hasta 2012. En esa temporada, Liga de Quito ganó la Copa Libertadores, siendo también la primera vez para un equipo ecuatoriano, con la conducción técnica del argentino Edgardo Bauza. En el partido de ida, en Quito, Liga sacó una importante ventaja de 4-2, en el partido de vuelta, el Fluminense ganó 3-1, resultado que igualó el marcador global y llevó el partido a tiempo suplementario. Debido a que ningún equipo logró marcar, se tuvo que ir a la definición por penales, donde el arquero ecuatoriano José Francisco Ceballos atajó 3 disparos, siendo clave para obtener el triunfo por 3-1 en los penales. En 2009, en la 50ª edición de la Copa, Estudiantes de La Plata obtuvo el tetracampeonato de América tras consagrarse luego de 39 años siendo dirigido primero por Leonardo Astrada y luego por Alejandro Sabella. En la final se enfrentó al Cruzeiro de Brasil, igualando 0-0 como local y venciendo por 2-1, el 15 de julio, en la revancha disputada en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte. En esta edición ocurrió una polémica, tras el retiro de Guadalajara y San Luis de los octavos de final. Esta situación comenzó con el anuncio de la Conmebol de aplazar una semana los partidos de los clubes mexicanos clasificados a octavos de final, con el fin de encontrar una solución satisfactoria al problema planteado por el grave brote de gripe A. Se planteó la posibilidad de que eligieran otro país para disputar sus partidos como local, a fin de evitar la expansión del brote, aunque esta postura generó molestias en los dos equipos mexicanos. Con este planteo, sucedieron algunos rechazos a recibir a los equipos mexicanos, como el gobierno de Chile y Bogotá, Colombia, pese a que existió la voluntad para que se pudiera jugar allí por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Chilena. Días después, debido a que sus rivales se negaron a jugar en México, y ante la postura oficial de la Conmebol de que ambas llaves se celebren con los dos equipos mexicanos jugando en condición de visitantes, el día 20 de mayo, en partidos únicos que, en caso de quedar empatados, se definirían en tiros desde el punto penal, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la deserción de los clubes Guadalajara y San Luis y el retiro de México de cualquier competencia de la Conmebol. Finalmente, la Confederación decidió el avance directo a cuartos de final de Sao Paulo y Nacional. El año siguiente, la Conmebol buscó volver a integrar a México a sus competiciones, decidiendo introducir a San Luis y Guadalajara directamente en los octavos de final de la Copa Libertadores 2010. 2010 a 2019. La Copa Libertadores de 2010 contó con una particularidad, ya que clasificaron directamente a la fase final los equipos mexicanos San Luis y Guadalajara, generando que Racing Club de Montevideo y Deportivo Quito no puedan acceder a los octavos de final a pesar de finalizar en la segunda ubicación en sus respectivos grupos. La inserción de San Luis y Guadalajara en la fase final se debió a que en 2009 dichos equipos se retiraron de la competición, tras el pedido de la Conmebol de que disputaran sus partidos de local en el extranjero por el grave brote de gripe A en México. Al final, luego de la postergación de un mes del torneo debido a la disputa de la Copa Mundial,
Internacional de Porto Alegre se alzaría con su segunda copa siendo dirigido, primero, por el uruguayo Jorge Fossati y posteriormente por Celso Roth, aunque esta vez su víctima fue las Chivas de Guadalajara, que se convirtió en el segundo equipo mexicano en llegar a la final del torneo. Al año siguiente en una final de dos equipos legendarios del torneo, reeditando la final de 1962, otro equipo brasileño se coronó campeón del torneo, esta vez fue el Santos, liderado por Neymar, Elano y Ganso que consiguió su tercer cetro continental después de 48 años, al vencer por 2-1 al uruguayo Peñarol, que llegaba a su 10ª final, récord en la historia del torneo. En el año 2012, Corinthians logró su primer campeonato, venciendo a Boca Juniors que alcanzó su 10ª final igualando el récord de Peñarol, tras empatar 1-1 en Buenos Aires y ganando por 2-0 la revancha en Sao Paulo y así obtener el título en forma invicta. En la siguiente edición, la de 2013, Atlético Mineiro de Brasil se coronó por primera vez campeón del certamen frente a Olimpia de Paraguay. En la primera final, jugada en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el resultado fue favorable para Olimpia por 2-0, mientras que a la siguiente semana, en el Estadio Mineirao en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, Atlético Mineiro repitió el marcador con otro 2-0, emparejando así la serie, para forzar una serie de tiros penales en la que triunfó el elenco brasileño por 4-3. En esta edición, la Copa Libertadores cambió nuevamente de patrocinador, pasándose a llamar Copa Bridgestone Libertadores. En la edición 2014, San Lorenzo se coronó campeón por primera vez en su historia, tras derrotar 1-0 a Nacional de Paraguay en el partido de vuelta de la final, disputado en el Estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires. Un gol de penal ejecutado por Néstor Ortigoza a los 36 minutos del primer tiempo, le dio el triunfo al equipo de Buenos Aires. El partido de ida en Asunción, había terminado empatado a un gol, con gol de Julio Santa Cruz para Nacional, en tiempo adicional. En 2015, River Plate se proclamó vencedor del certamen después de 19 años y consiguió, de esta manera, su tercer título en el torneo. Derrotó en la final al club mexicano Tigres, rival al cual ya se había enfrentado en la fase de grupos. En la primera final realizada en el Estadio Universitario de Monterrey, no se abrió el marcador. La diferencia entre ellos, se produjo en el partido de vuelta, jugada en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en donde el local venció 3-0. En 2016, Atlético Nacional fue el vencedor del torneo luego de haberlo ganado por última vez en 1989, obteniendo de esta forma su segunda estrella. En la final, se enfrentó a la sorpresa de la competición Independiente del Valle. En la ida en Quito, se produjo el empate a 1, mientras que en la vuelta Miguel Borja convirtió el gol que le dio el triunfo y el campeonato a los colombianos, además de ser la primera vez que un equipo colombiano gane el torneo sin ir a los penales. El jugador Alejandro Guerra, que pertenecía al equipo cafetero, fue el primer futbolista venezolano en ganar la Copa Libertadores. En 1999, Rafael Dudamel llegó a la final de 1999 con Deportivo Cali, perdiéndola ante Palmeiras por los penales. Esta edición fue la última en que participaron clubes mexicanos. A finales de 2016 el campeonato cambió su nombre y pasó a denominarse Copa Conmebol Libertadores y Copa Conmebol Libertadores Bridgestone por motivos de patrocinio comercial. Desde la edición 2017 del torneo se incrementó la cantidad de equipos participantes a 47 clubes, también se alteró el calendario de la competición para que fuese anual. La primera fase clasificatoria empezó a fines de enero, mientras que la definición del certamen terminó en el mes de noviembre. México optó por retirarse del torneo, debido a que no se pudo ajustar al nuevo calendario. El cambio también fue de imagen, y desde esa edición la Copa también estrena un logo renovado. El campeón del año 2017 fue Gremio de Brasil, que venció a Lanús de Argentina en las dos finales, 1-0 en la ciudad de Porto Alegre y 2-1 en la ciudad de Lanús, logrando su tercer título en esta competición. En 2018, River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo,
se consagró campeón del torneo continental por cuarta vez en su historia, venciendo en la final a su máximo rival, el Boca Juniors, comandada técnicamente por Guillermo Barros Schelotto, por un global de 5-3. Esta final significó la primera en la historia de la Libertadores entre los dos equipos más populares y exitosos de Argentina. La ida se jugó en La Bombonera con público local, finalizando el partido con un 2-2 en el marcador. El partido de vuelta se iba a tener como sede el Estadio Monumental, pero la final se suspendió por incidentes en las inmediaciones del estadio que incluyeron la agresión al micro que transportaba al plantel de Boca Juniors. Por dichos incidentes, la Conmebol tomó la decisión de mover la final al Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Este hecho significó algo inédito para el certamen continental por ser la primera final que se desarrolló fuera de Sudamérica. La revancha se jugó el 9 de diciembre con parcialidad de ambos clubes en el estadio del Real Madrid, finalizó 3-1 con resultado favorable para el equipo millonario, y su eventual consagración. Desde la edición 2019 y por decisión de Conmebol se determinó que las finales continentales se resolverán a partido único y en recintos neutrales determinados por la entidad. Para este año el escenario elegido originalmente había sido el Estadio Nacional de Santiago de Chile, lo que convertiría al recinto en el lugar donde más veces se ha entregado el trofeo con 9. Sin embargo, las protestas en contra del presidente chileno Sebastián Piñera, que se llevaron a cabo en el país austral días antes de la final, reconsideraron finalmente la decisión, cambiando la sede de la final al Estadio Monumental de Lima, Perú. La final fue ganada por Flamengo de Brasil, quien obtuvo la segunda copa de su historia, luego de su única consagración en 1981, tras derrotar al vigente campeón River Plate, luego de un dramático desenlace, donde remontó en los minutos finales, el tanto inicial de los millonarios, con 2 goles del delantero Gabriel Barbosa, para la agónica victoria por 2-1. Desde 2020. Para el año 2020, el desarrollo del torneo se vio afectado por la pandemia de COVID-19, lo cual acarreó la suspensión del torneo durante la fase de grupos. La Conmebol decidió retomarlo en octubre de 2020 y la final quedó fijada para el 30 de enero de 2021 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro como estaba originalmente previsto, aunque, dadas las condiciones sanitarias obligatorias, todos los partidos serían sin espectadores. La final fue jugada por Palmeiras y Santos, en lo que fue la tercera final brasilera de la historia y la cuarta entre equipos de un mismo país tras las definiciones de 2005, 2006 y 2018. Palmeiras venció a Santos por 1-0, con un gol anotado en el minuto 99 por Breno López, dándole el segundo trofeo de su historia, luego de su consagración en 1999 y la 20ª Copa Libertadores para Brasil. En la edición 2021 se ratificó el dominio brasilero de los últimos años, dando como resultado una nueva definición entre equipos de este país. Palmeiras defendería su título ante Flamengo, en la primera vez que la Copa sería resuelta por los campeones de los 2 últimos años. En el Estadio Centenario de Montevideo y ante 55.000 espectadores, el Verdão usaría su oficio para frenar el ímpetu del Mengão y lo vencería en tiempo suplementario por 2-1 con un gol definitivo de Daverson Silva ante un desafortunado error del defensa Andreas Pereira, obteniendo su tercer título y en el primer bicampeón consecutivo de la competición desde el Boca Juniors campeón en 2000 y 2001. Para esta edición se presentó el trofeo original de 1960 restaurado y con las chapas originales de la base anterior, trabajos hechos en Lima, la ciudad donde el trofeo nació. Participantes. Formato. En un principio participaban solo los campeones de liga, hasta la edición de 1962, en que se incorporó el ganador de la última copa. En la campaña 1965, el torneo pasó a denominarse Copa Libertadores de América, y en la edición siguiente ya no solo se clasificaban los campeones sino también otro equipo de cada país, idea sugerida por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Más tarde se ampliaría y empezarían a participar otros equipos. En 2017, la ahora llamada Conmebol Libertadores,
generó varias modificaciones, entre las que se destacan el cambio en el calendario de disputa y el incremento en la cantidad de equipos participantes, 47 clubes, la edición con más equipos participantes en la historia del torneo. Se clasifican los campeones y los mejores equipos de los torneos de la temporada anterior de cada país, además de los campeones vigentes de esta misma Copa y de la Copa Sudamericana. Desarrollo. Primera fase. Segunda fase. Tercera fase. Fase de grupos. Definición. Trofeo. El trofeo original fue construido en varias piezas de plata esterlina, buscando imitar la figura redonda de un balón formado por dos piezas cuya intersección está tapada por el listón que a principio albergaría los nombres de los clubes campeones, pero al ver que la proporción no daba para lograr el cometido se decidió colocar Copa Libertadores. El trofeo para los creadores simboliza la dualidad del fútbol, teniendo de arte y de calle. El hombrecito que está en lo más alto del trofeo se copió de una copa de bronce que vendían en las tiendas para los campeonatos de los colegios de Lima. Es la única pieza que no es de plata. El pedestal del trofeo original tenía lugar para 18 placas, chapitas o entorchados, tal vez como un signo de la poca fe que sus organizadores tenían de la duración del torneo. Las placas se irían colocando en la base del pedestal, una debajo de la otra, habiendo lugar para colocar 6 columnas de 3 entorchados. Con el campeonato de Boca Juniors en 1977, se llenó la capacidad para colocar las 18 placas de los equipos campeones, por lo que se tuvo que agregar espacio para una línea más y además reubicar las anteriores. Luego de 6 años, se agregó una columna más, quedando conformado ahora por 7 columnas de 4 entorchados cada una. Luego que se llenaran esos nuevos espacios, una solución rápida fue que los equipos colocaran sus chapitas en el borde del pedestal, totalmente antiestético. El primer equipo en colocar su entorchado allí fue Atlético Nacional, campeón de 1989. A pesar de que el borde del pedestal se llenó en 1994, los campeones seguían sumándose año tras año y el pedestal seguía del mismo tamaño hasta el 2004. La Copa pudo estrenar su nuevo pedestal, ya con espacio para varios campeones y con todas sus placas en su lugar. Pero esto duró poco debido a un accidente en los festejos de la consagración del Once Caldas en julio del 2004, después de vencer a Boca Juniors. Esta edición quedó marcada cuando el viejo trofeo, luego de haber pasado de año en mano de gloriosos jugadores, terminó hecho pedazos cuando a Gerli Alcázar, jugador del Once Caldas, se le cayó de la mano. Su reparación fue encargada a la empresa Alza Imagen de Chile. Entre las diferencias de la actual a la original, se encuentra que las asas son más grandes, y el hombrecito patea a la izquierda y no como antes, a la derecha. Las chapitas que colocaban los campeones eran de diferente material, ya que algunas estaban hechas de oro, otras de plata, y otras de bronce. Además, el tamaño de las placas era diferente. En el año 2009 fue realizada la última modificación en la cual se retiraron las placas y se hicieron todas del mismo tamaño y del mismo material con el nombre y el escudo de cada club de manera uniforme, quedando con 9 columnas. Cuando un nuevo equipo se consagra campeón, se coloca la placa antes de la entrega del trofeo. Su peso es de 10,25 kilos y mide 98 centímetros, de los cuales 63 centímetros son de plata 925 y 35 centímetros de madera de cedro. En 2021, en vísperas de la final disputada en Montevideo, el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez anunció importantes cambios para el trofeo de la competición. Se quitaron las placas uniformes establecidas en 2009 para aplicar nuevamente las placas originales restauradas que eran confeccionadas por cada campeón, así como también cambios en la esfera superior y el jugador que corona al trofeo. El trofeo está programado para ser llenado por la edición 2031. Repercusión. Patrocinio comercial y televisación. La Copa Libertadores produce mucha repercusión, por ser uno de los torneos confederativos de clubes más importante del mundo, junto con la Liga de Campeones de la UEFA. A nivel internacional, la competición es retransmitida por Fox Deportes en Estados Unidos,
Bein Sports en España y Sport TV en Portugal. Fox Sports posee los derechos de retransmisión del Campeonato Continental en Centroamérica y Sudamérica hasta 2018. Al respecto, la suma que paga TYT Sports por dichos derechos, es de $70,000,000 por año por ambas competencias, los cuales son revendidos a Fox Sports. La TV pública también retransmite algunos partidos de la competición en Argentina hasta 2016. Luego del escándalo de corrupción de la FIFA en el 2015, la Conmebol decidió firmar el contrato de TV directamente con la cadena Fox hasta 2019, sin intermediarios. Ya en el 2020, ESPN comienza a transmitirla, debido a la compra que realizó Walt Disney Pictures a 21st Century Fox, con la excepción de Chile, en tanto estas transmisiones se siguen viendo por la pantalla de Fox Sports 1, pero con otro equipo de relatores y comentarista. Muchos de estos encuentros se ven por ESPN 2. A mediados de este año la cadena SBT y la Conmebol TV sustituyen al TV Globo y Sport TV respectivamente en los derechos de retransmisión en Brasil. En el 2022 se licitó el paquete del ciclo 2023 a 2026 donde Walt Disney Pictures y sus canales de ESPN renuevan los derechos de TV paga para Sudamérica, América Central, incluyéndose a Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Islas de la Cuenca del Caribe y Brasil. Se sumará, además, a Paramount que adquirió los derechos para TV abierta en Sudamérica y TV de pago junto a Streaming para Brasil, con los derechos adquiridos de TV abierta por parte de Paramount para Sudamérica, beneficia a Argentina donde transmitirán partidos por Telefe y en Chile donde emitirán partidos por Chilevisión. En Brasil los partidos por TV abierta retornarán por TV Globo. Patrocinador comercial principal. De 1998 al 2007, Toyota fue el principal patrocinador comercial oficial de la Copa Libertadores, y el torneo fue llamado Copa Toyota Libertadores. Del 2008 al 2012, el Banco Santander fue el principal patrocinador comercial oficial de la Copa Libertadores, y el torneo fue llamado Copa Santander Libertadores. Del 2013 al 2017, Bridgestone se convirtió en el último principal patrocinador comercial oficial de la Copa Libertadores, y el torneo fue llamado Copa Bridgestone Libertadores. Los patrocinadores comerciales de la Copa Libertadores no solamente aparecían en el nombre comercial del torneo, sino que además estaban presentes en el logo de la competición, en los estadios en donde se disputaban los partidos, etc. No obstante, a fines de 2017 se anunció que la siguiente edición se realizaría sin patrocinador. Redes sociales. En la actualidad la Copa Libertadores también cuenta con las populares redes sociales. La llegada de la empresa Bridgestone abrió el campo para el hincha en las redes sociales y con esto la Confederación Sudamericana de Fútbol en el año 2013 dio inicio con las cuentas oficiales de Twitter y Facebook del torneo, además de una web autorizada y certificada por la Conmebol. En las cuentas oficiales, se publicará según la empresa patrocinadora, Bridgestone, el equipo ideal de la Copa Libertadores y las distinciones de la Copa Libertadores, algo recién elaborado desde 2013 en la competición y de 2012 en la Copa Sudamericana. Hoy ya tienen más de 120.000 seguidores la cuenta oficial de la Copa Libertadores en Facebook y más de 170.000 seguidores en la cuenta oficial de la Copa Libertadores en Twitter. Convocatoria. La Copa Libertadores se caracteriza por la pasión de las hinchadas, generando una gran convocatoria en los estadios a medida que los clubes avanzan hacia las rondas finales del certamen. Esto hace que se den algunos hechos inusuales de asistencias masivas de hinchas de un país hacia otro, en cada eliminatoria de la Copa. Un caso histórico sucedió durante la primera final de la Copa Libertadores de 1980, en el que para la primera final disputada en la ciudad de Porto Alegre, cerca de 20.000 fanáticos de Nacional de Uruguay dijeron presente. A este acontecimiento se le conoce popularmente como la toma de Porto Alegre o el segundo éxodo del pueblo oriental. Otro hecho ocurrió durante la Copa Libertadores de 2009, en el que por los cuartos de final,
Estudiantes de La Plata visitó a Defensor Sporting acompañado de 10.000 hinchas. En la Copa Libertadores de 2012 unos 20.000 torcedores del Corinthians transcedieron la frontera de Brasil hacia Paraguay, para en la ciudad del Este alentar el Timao, en la victoria por 3-1 ante el Nacional de Paraguay. En la Copa Libertadores 2015 cerca de 15.000 hinchas de River Plate viajaron a Asunción para presenciar la semifinal del certamen. La Copa Libertadores de 2013 fue conocida como la Copa de las Banderas Gigantes, ya que durante el desarrollo de la misma dos equipos presentaron sus enormes telones con algunos días de diferencia. En primera instancia lo hizo Millonarios de Bogotá, cuando estrenó una bandera denominada Anaconda, que tiene la considerable suma de 740 metros. De esta manera, la bandera de Millonarios se convirtió en la bandera más grande del mundo desplegada en un estadio y en la primera bandera en el mundo en cubrir todas sus tribunas, aunque sus medidas reales generaron dudas en la prensa. Hasta ese momento, la bandera más grande del mundo le pertenecía al Club Talleres de Córdoba, estrenada el 12 de octubre de 2012 en el Estadio Mario Kempes de Córdoba en un amistoso con derrota por la mínima ante Nacional de Uruguay, con motivo de la celebración de los 99 años del club. El otro telón gigante desplegado durante la Copa Libertadores de 2013 fue por parte de la hinchada de Nacional de Uruguay. Días después de la presentación de Millonarios, el tricolor lo desbancó y se quedó con la bandera más grande del mundo, al desplegar un gigantesco telón de 600 metros de largo por 50 de alto, totalizando 30.000 metros cuadrados. La inauguración de la denominada bandera más grande del mundo fue el 4 de abril de 2013, en el marco del penúltimo partido del Grupo 1, que ganara Nacional frente a Toluca por 4-0 y ante 50.000 espectadores. La repercusión que genera la Copa Libertadores produjo que la noticia recorriera el mundo, haciendo eco en varios países como por ejemplo en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Honduras, México, Estados Unidos, Grecia, España, Francia, Reino Unido, y Bélgica. Anteriormente, otros equipos habían presentado telones gigantes en el marco de la Copa Libertadores. Durante la Copa Libertadores de 2011 los hinchas de Peñarol estrenaron en ese momento, bandera más grande del mundo, con 309 metros de largo y 46 de alto, lo que equivale a unos 14.214 metros cuadrados. El despliegue se hizo antes de jugar el último partido del grupo frente a Independiente, que finalizó con victoria visitante por 1-0. Pero en ocasiones la pasión se descontrola. Tal es el caso del partido de vuelta entre Boca Juniors y River Plate por los octavos de final de 2015, dos de los equipos con mayor convocatoria. En el Superclásico, disputado en la Bombonera, los hinchas del local ingresaron un dron al estadio y arrojaron gas pimienta a los jugadores de River, generando la suspensión del partido. El hecho inédito, que tuvo una gran repercusión, derivó en la descalificación de Boca y la clasificación de River a los cuartos de final, sin jugar los 45 minutos restantes. El impacto se incrementó con las posteriores investigaciones, que determinaron que fue una agresión planificada. Historial. Nombre oficial del torneo. Palmarés. Datos actualizados, final temporada 2021. Títulos por país. 7 federaciones tienen clubes campeones de Sudamérica. Datos actualizados, final temporada 2021. Estadísticas históricas. Mejor jugador del torneo. La Confederación Sudamericana de Fútbol otorga oficialmente, desde la edición 2007, el premio al mejor jugador de la Copa Libertadores al más destacado de cada temporada. Goleadores. El anexo de la página web de la Conmebol, Goleadores de la Copa Libertadores, muestra la lista de los mayores anotadores de la Copa Libertadores de todos los tiempos. Alberto Spencer es el máximo goleador con 54 tantos. Mientras que Daniel Onega cuenta con la mayor cantidad de goles en una sola edición con 17, en 1966. Entrenadores campeones. El uruguayo Roberto Scarone llevó a Peñarol al éxito en la edición inaugural,
torneo que se disputó en 1960, y repitió la hazaña en la temporada siguiente. Clubes y entrenadores argentinos dominaron la competencia a finales de 1960, ganando 12 de los 15 torneos desde 1964 a 1978. En la década de 1990, los brasileños dominaron la competición con 6 victorias entre 1992 y 1999. Hasta el 2019, los entrenadores argentinos han sido los más exitosos, ganando 27 torneos en total, seguido por los brasileños con 18 victorias y los uruguayos con 10 títulos. Solo en 7 ocasiones el torneo fue ganado por técnicos extranjeros. El croata Mirko Hodzic llevó al equipo chileno Colo-Colo a la victoria en 1991, el argentino Edgardo Bauza ganó con el club ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Quito en 2008, los portugueses Jorge Jesús y Abel Ferreira alcanzaron el título con Flamengo y Palmeiras de Brasil en 2019, 2020 y 2021, respectivamente, y el uruguayo Luis Cubilla, en 1979 y 1990 y el argentino Neri Pumpido en 2002 llevaron al éxito a Olimpia de Paraguay. Los mencionados Mirko Hodzic, Jorge Jesús y Abel Ferreira son los únicos entrenadores no nacidos en América del Sur que se han coronado en el certamen. El director técnico más exitoso de la Copa Libertadores es Carlos Bianchi, que ganó el torneo en 4 ocasiones. Con Vélez Sarsfield, obtuvo la edición de 1994, y con Boca Juniors ganó las ediciones de los años 2000, 2001 y 2003. Es seguido por Osvaldo Zubeldía, que logró 3 títulos, todos consecutivos, en 1968, 1969 y 1970 con Estudiantes de La Plata, y por otros 11 entrenadores que ganaron el torneo continental en 2 ocasiones. Junto con Carlos Bianchi, solo otros 3 entrenadores han ganado el título con 2 clubes diferentes, Paulo Autuori, Luis Felipe Scolari, y Edgardo Bauza. Clasificación histórica. Es un registro acumulativo de todos los resultados de los partidos, los puntos y títulos de cada equipo que ha jugado en la Copa Libertadores desde su creación en 1960 hasta los partidos de vuelta de las semifinales de la edición 2022. River Plate acumula la mayor cantidad de puntos logrados, también es quien posee más partidos ganados, más goles convertidos y mayor diferencia de gol. Nacional es el equipo con más partidos jugados, partidos empatados y partidos ganados en condición de visitante. Los 10 primeros de la clasificación son: cantidad de participaciones por equipos. Listado de los equipos que han participado en la Copa Libertadores de América, desde 1960 hasta la edición en curso. Los 10 primeros de la clasificación son: